Hola, buenos días. Hola, profe. Vamos a seguir viendo la materia ya. Estamos viendo los métodos de explotación subterránea. Creo que el último que habíamos visto es el, ¿cierto? Blockading. Ya. Bueno, este es un perfil de un blockading tradicional, donde se ven los distintos niveles que tiene. Acá está el nivel de hundimiento que se llama. Este viene a ser el nivel de producción y este el nivel de acarreo. En este esquema no se muestra el nivel de ventilación. La parte superior, la parte de arriba, se ve, dice waste, que se refiere que es estéril, que no es material útil. Abajo de eso está la zona mineralizada, dice mineral no socavado. Eso significa uncaved ore, mineral no socavado. Entonces en el nivel de hundimiento nos muestran que hacen tiros radiales, paradas de tiros radiales para hacer embudos o zanjas recolectoras de mineral. Generalmente los esquemas que hemos visto, los embudos parten del nivel de producción, o sea, parten de acá y llegan hasta el nivel de hundimiento. Ahí serían los embudos tradicionales. En este caso hicieron embudos, pero en el nivel de hundimiento, hacia arriba. Entonces esos embudos, al cruzarse, ¿cierto? Producen una zona de desequilibrio que permite que se produzca el hundimiento. Entonces esto se tiene que tronar primero, ¿cierto? Una vez que está tronado todo esto, se produce el hundimiento por un tema de que yo lo que hice es socavar la base del bloque de roca que quiero hundir. Entonces al quitar esa viga de apoyo, ¿cierto?, de la roca, después por gravedad, la roca empieza a quebrar, porque la roca no es flexible. Entonces se produce el hundimiento que se llama, o el caving. Entonces ahí ya está desatado el caving, se ve que se puede sacar mineral de esta zona o de esta otra zona, aquí en el nivel de producción, pero en este caso tengo dos embudos, un embudo que todavía está en mineral, que sería este todavía puede sacar mineral, pero este que está acá ya sacó todo el mineral que tenía y ahora ya entró estéril al embudo, ¿se dan cuenta? Entró estéril al embudo, por lo tanto yo no debería seguir sacando material de ese punto de extracción. ¿Cómo lo voy a anotar yo? En terreno, porque en general el mineral de cobre, por ejemplo, es una vez que ya está triturado por el hundimiento, o sea, el que yo estoy obteniendo de estos puntos, se ve con una granulometría más o menos gruesa. En cambio, el material que sale por donde está saliendo estéril no tiene granulometría gruesa, tiende a parecer pura tierra. Entonces ahí uno detecta inmediatamente que ya no está saliendo mineral. Entonces de este punto voy a obtener algo así como tierra, se ve como tierra. En cambio este punto tiene una granulometría más gruesa, estos tienen puntos de granulometría más gruesa, o sea, trozos de roca más grandes. En cambio aquí me está saliendo solamente como tierra. En estos puntos donde todavía me sale mineral, les decía que la roca es más grande, tiene una granulometría más gruesa, tamaños más grandes, qué sé yo, 20, 30 centímetros. Obviamente también hay material que está hecho polvo, ¿cierto? Pero en general es roca triturada. Y además el color es muy distinto, no tiene color a tierra, tiene un color como verde oliva, pero
verde oliva claro, verde oliva claro, así como el verde de las aceitunas, pero más claro, ¿ya? Es el color del mineral. Entonces ese mineral, en este block caving tradicional, pasa por el nivel de producción, baja por un pique, ¿cierto?, que nos conduce al nivel de acarreo, donde hay trenes seguramente, o camiones, pero en general en el block caving tradicional, por aquí pasan trenes, y esos trenes van hacia el exterior, ¿cierto?, hacia la planta de tratamiento, planta de beneficio. Ahí nuevamente tengo una imagen de un block caving tradicional, este es el típico, digamos, este es el que se hacía, por ejemplo, en Teniente Cinco Pilares, en donde se explotaba roca secundaria. Entonces aquí tenemos el nivel de transporte, estos son los cruzados. ¿Se acuerdan que una vez vimos una imagen que por donde venía una línea férrea y se abría? Ya, pues bueno, este sería el cabecera, que es la principal, y estos son los cruzados que se ponen bajo la zona que se está hundiendo. Los cruzados siempre van a colocarse debajo de la zona de hundimiento. Acá tengo los cruzados, ¿cierto?, que se colocan debajo del hundimiento, debajo de la roca que estoy extrayendo, se ponen los cruzados. Ahí hay unos piques que vienen del nivel de producción. Bajo esos piques se supone que hay buzones que me permiten descargar el mineral de forma controlada. O sea, estoy hablando de estructuras de hormigón armado, ¿cierto?, de acero, con cilindros, originalmente eran neumáticos, hoy en día son cilindros hidráulicos, que permiten descargar el mineral de forma controlada sobre los vagones de tren. Entonces esos son los piques que me unen el nivel de producción con el nivel de acarreo. Y en la parte inferior de esos piques hay buzones de carguillo. Después lo que me une el nivel de producción con el nivel de hundimiento son los embudos, que es lo típico, ¿cierto? El caso anterior era distinto. Este caso, el caso anterior, ese, era distinto. Ya, porque ahí nos muestran que los embudos están en el nivel de hundimiento. Pero acá es lo típico. Entonces aquí nos está mostrando todo el proceso. Primero se desarrollan los embudos, ¿cierto?, para estar listo para recibir el mineral. Obviamente tengo que desarrollar los cruzados, tengo que desarrollar los piques que me unen el nivel de producción con el nivel de transporte. Hago los embudos, ¿cierto? Eso se está desarrollando todavía, nos está mostrando eso el esquema. Una vez que llegue al nivel de hundimiento, recién yo puedo hacer las perforaciones, ¿cierto?, y la tronadura, ¿ya? Bueno, en este caso, las perforaciones se hicieron antes, ¿cierto?, que terminara los embudos. Las perforaciones de producción se hicieron antes de que se terminaran los embudos. Una vez que están listas y los embudos están listos, cuando este ya esté desarrollado, yo puedo hacer la tronadura de producción. La tronadura de producción, que es la que me va a permitir que este bloque que está firme en este momento, al socavar su base de apoyo, esto va a empezar a hundir por gravedad. Y aquí ya está desatado el hundimiento, o el caving en inglés. Hundimiento y caving es lo mismo. Y uno ve que por gravedad, ¿cierto?, la roca va quebrando porque ya no tiene apoyo. Y en la medida que va bajando, va disminuyendo la granulometría. Y ahí está pasando el mineral, ¿cierto?, al nivel de producción y finalmente al nivel de transporte. Y ahí lo que hicieron es sacar un trozo, ¿cierto?, para que uno vea cómo están los embudos, cómo están las bases de los embudos, ¿cierto?, la parte de mayor diámetro del embudo, recibiendo el mineral del nivel de hundimiento. Entonces este sería el nivel de hundimiento, este sería el nivel de producción, y este es el nivel de acarreo. No está dibujado acá el nivel de ventilación. Entonces al final, el mineral que yo voy a hundir está siempre sobre el nivel de hundimiento, ¿se dan cuenta? Esto también es mineral. Todos estos pilares, ¿cierto?, que me mantienen la estructura de la mina, también es mineral. Y posiblemente lo puedo explotar más adelante cuando haga una mina más abajo. Pero por el momento es zona
estructural de la mina, ¿ya? Si bien es mineral, no se va a hundir, porque el que me sostiene los túneles, ¿cierto? Los piques. Esto es solamente lo que yo hundo, desde el nivel de hundimiento hacia arriba. Desde el nivel de hundimiento hacia arriba. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Vamos a ver otro PPT ahora. Otro PowerPoint. Vamos a ver otro PowerPoint ahora. Vamos a empezar a ver temas de metalurgia ya. Profe, ¿usted ya está grabando esta clase? Sí, lo siento. Ahí arriba. Les mostré lo que son las vetas y mantos. Dibujos de la... Sí, Lo que quiera usted, pues, profe. sí, profe, sí lo A ver mostró. si ya lo mostré. Esa es la... Sí lo mostró. Pero podríamos ver rapidito así por... Entonces veamos. Ya, las vetas ya saben que son cuerpos tabulares, ¿cierto? Con una inclinación más bien alta, sobre 45 grados. Ahí tengo una vetilla, pero las vetas son lo mismo, lo que pasa es que las potencias son mayores nomás. Si aquí tengo una veta No se de... ve. ¿No se está viendo? No, no se está viendo, quizás se puso pausa. Espera un poquito. Ahora la veo. ¿Ahí sí? Sí, profe. Ya, entonces una vetilla, una vetilla. Entonces, esa es la potencia, esa es la potencia, eso que está ahí. Que debe tener una pulgada, unos 3 centímetros de potencia, pero las vetas es lo mismo, lo que pasa es que es más grande nomás. Pero hay vetillas que están explotando de esas dimensiones, ya de 2, 3 centímetros. Pero como son pequeñas, está como concentrado el mineral ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí los viejos? Cuando las vetas son muy pequeñas, hacen esto, miren. Hacen un túnel aquí grande y sacan todo eso. Y así van avanzando hacia adelante, comiéndose la veta. ¿Ya? Pero como aquí no se acaba la ley al tiro, pues aquí, si aquí hay una ley de un 2% de cobre, por ejemplo, aquí en la orillita hay un 1% y acá un 0,5%. ¿Ya? No es que se acabe al tiro, no es que yo salga de la veta y se acabe inmediatamente la ley. Entonces, finalmente, todo esto me entrega una ley, ¿cierto? Mayor al 1% o cercano al 1%. Entonces, así explotan, por ejemplo, en los pequeños mineros las vetas más pequeñas. Entonces, una beta, eso es lo que quería recordarles, es una beta. Se le dice vetilla porque es más pequeña, nada más. Ahí también tengo una beta. Ahí está la llave de un vehículo, ¿cierto? Para que se vea que la beta no es muy grande, ¿cierto? Estamos hablando de una beta de unos 8 centímetros de potencia, tendrá, y se ve claramente que es de cobre, ¿cierto? Estas son fracturas, ¿cierto? Que recibieron fluidos hidrotermales que vienen de el enfriamiento de un magma que está bajo tierra. O sea, lava que está bajo tierra, que se enfría lentamente, a eso se le llama intrusivo. Ese intrusivo, al enfriarse, genera gases y líquidos calientes que penetran estas vetas. Y una vez que se enfrían, esos fluidos hidrotermales generan esta como costra de mineral, ¿ya? En geología van a ver eso con más detalle. Entonces, así es como se forman las vetas. Ahí se ve claramente que hay crisocola, por ejemplo. O sea, esto es una veta de cobre. Acá tengo un manto, ¿no? Todo eso es manto. Es el manto. Es el manto. Eso sería estéril lo que está ahí. Y acá arriba está la superficie. ¿Ya? Entonces, esto es estéril
Esto que está ahí es estéril, esto que está ahí es el manto. O sea, un yacimiento tabular, más bien con ángulos pequeños, menores a 45 grados, este es horizontal prácticamente, ¿ya? O sea, ángulo cero respecto a la horizontal. Este es un manto de más o menos 2, 3 metros, un manto de carbón, ¿ya? Ahí justo pusieron una carretera, por eso se ven esos como pilares, ¿ya? Pero lo importante que estoy mostrando acá es que es un manto. Es un manto de carbón, o sea, un yacimiento que va en esa dirección, ¿cierto? Y la potencia sería el ancho. Cuando están trabajando los viejos, habían potencias menores a estas, donde trabajaban todo el turno inclinado a los viejos. Muy desagradable. Ahí estamos en una mina de carbón en Chile, subterránea, que se llega a un lugar semejante al que vimos, como ese, en la imagen. Esa es la entrada de la mina. Ahí están mostrando un manto también, un manto de antracita, de carbón. Eso es un Roman Pillar, ¿ya? Ahí ya fue explotado, se supone que todo esto era mineral. Eso es un pilar que quedó ahí, que tiene que sostener el techo, ¿cierto? La caja colgante. Entonces tienen que dejar pilar. Y esta zona que está ahí es la que está mineralizada. Más allá de este punto también está hueco, que es un pilar. Lo importante es que esto es un Roman Pillar donde sacaron todo el mineral y dejaron solamente los pilares. ¿Para qué? Para que la caja colgante no se venga encima. Y también se ven mantos, es un manto de, puede ser de sal, un manto de carbonato de calcio. Es un lugar tipo salar lo que está ahí. Ya pues chiquillos, dejémoslo hasta acá y en la próxima clase, Dios mediante, vamos a empezar a ver lo que es metalurgia. 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 Profe, pero no vamos a hacer más clases. ¿No Pero, más? déjeme abrir el de metalurgia, espérense. ¿Ven ese que está ahí o no? No. ¿No ven nada? Aparece el cursor que se estaba cargando, ahora no aparece el cursor. Ya. ¿Qué pasa? Espérense un poquito. Estoy teniendo problemas técnicos. Hace rato ya. Ahí sí. Sí, profe. Mineralurgia y Ahí metalurgia. está. Mineralurgia y metalurgia. Ya. Vamos a empezar a ver entonces este PowerPoint, que después se lo subo. ¿Qué es lo que es la metalurgia? ¿Ya? Tenemos dos metalurgias, la metalurgia física y la metalurgia extractiva. La metalurgia extractiva es la metalurgia que trata los minerales y los concentra, ¿ya? Por ejemplo, lo que es flotación, lo que es lixiviación, eso es metalurgia extractiva, que son procesos de concentración de minerales. Pero cuando hablamos de juntar o hacer aleaciones o moldeos, todo lo que tenga que ver con moldeos de acero, moldeos de cobre, lo que tenga que ver con mejorar los aceros, agregándole otros componentes como el molibdeno, todo lo que tenga que ver con aleaciones y moldeos, es la metalurgia física, ¿ya? Es la metalurgia física. Entonces tenemos dos metalurgias, o dos ramas de la metalurgia extractiva, que es, como les decía, la que se encarga de recibir el mineral de la mina y concentrarlo, dependiendo si son sulfuros, si son óxidos, los va a concentrar de acuerdo a lo que se conoce tecnológicamente que es más eficiente. Y la metalurgia física es la que tiene que ver con la formación o moldes de cosas, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero hacer llaves de lavamanos, eso es todo el proceso para la formación de llaves de lavamanos es metalurgia física. Si yo quiero mejorar las calidades del acero para, por ejemplo, hacer bicicletas, ¿ah? Cuando doy una bicicleta, por ejemplo, de
molibdeno, entonces ahí yo lo que hago son aleaciones, ¿ya? No es que sea puro molibdeno, es acero al molibdeno, ¿ya? En general hay dos ramas para tratar los minerales, ¿ya? Especialmente el cobre. En el caso de los sulfuros hablamos de la pirometalurgia. Los sulfuros se tratan por pirometalurgia. En cambio los óxidos yo los trato por hidrometalurgia. La pirometalurgia se le llama vía seca. La pirometalurgia se llama vía seca. También se llama vía seca. Y la hidrometalurgia, hidro viene de agua, ¿cierto? La hidrometalurgia es la vía húmeda, ¿ya? No significa que yo no utilice agua en la pirometalurgia, ¿ya? Ojo con eso. Por ejemplo, el proceso de flotación es parte del proceso pirometalúrgico, pero se utiliza mucha agua, ¿cierto? En la flotación. Pero se le llama vía seca. Todo lo que es pirometalurgia se le llama vía seca. Vía húmeda es la hidrometalurgia. Hay procesos de refinación, ¿cierto? Que pueden ser refinación a fuego o refinación por electrorefinación, o sea, utilizando la química, ¿ya? La electrólisis. La electrólisis es lo que permite, ¿cierto?, la refinación y la electrodepositación de iones de cobre, ¿ya? En los ánodos de cobre. Ya vamos a ir viendo cada detalle de eso. Por ejemplo, hay un ejemplo, dice, ejemplo, metalurgia seca en la obtención del mercurio de su mena sulfúrica o cinabrio. El cinabrio es el mineral, ¿ya? Que es SHG2, si no me equivoco, o HgS2. Entonces, un sulfuro de mercurio, ¿ya? Entonces, cuando yo obtengo trabajo sulfuros, en general estoy hablando de vía seca o pirometalurgia. Pero también puede ser una metalurgia mixta, ¿ya? Por ejemplo, la obtención del oro por amalgamación y refogue. Ahí estoy utilizando tanto procesos pirometalúrgicos como hidrometalúrgicos. Por eso le dicen metalurgia mixta. Bueno, eso ya lo hablé ya. Todo esto lo hablé recién. Ya, creo que es la concentración por flotación. La flotación es uno de los primeros procesos, ¿cierto?, de la llamada vía seca o pirometalurgia. Primero paso por un proceso de chancado, los sulfuros de cobre. Por ejemplo, si estamos tratando minerales de un yacimiento de cobre, lo primero que se hace es el chancado. Después viene la molienda. Pueden haber varios procesos de chancado primario, chancado secundario, chancado terciario incluso. Y después paso a molienda, ¿ya? Donde meto el mineral ya chancado a molinos, que pueden ser molinos de bolas o molinos de barras, ¿ya? Esos molinos, también existe el molino SAC o semiautógeno. En el molino SAC o en el molino de bolas, yo tengo que agregar reactivos de flotación, ¿ya? Para mi posterior proceso de flotación. Ahí yo agrego, por ejemplo, colectores, que es el químico que va a permitir que las burbujas que se generen en el proceso de flotación capten el mineral útil. También agrego espumantes, que son elementos que me permiten generar una espuma de calidad. ¿Qué significa espuma de calidad? Con burbujas pequeñas y que no se rompan fácilmente, que aguanten un tiempo. Y también puedo echar en ese proceso elementos que me permitan regular el pH, ¿ya? Regular el pH. ¿Para qué? Para no flotar lo que no me interesa, como es la pirita, sino flotar solamente lo que me interesa. Entonces, para eso agrego otros elementos que me sirven para separar la ganga. Ahí viene recién el proceso, el llamado ganga. Ganga sería lo que va por el relave, ¿cierto? Lo que no me interesa flotar, lo que no me interesa concentrar. Todo lo que no tenga cobre va a ser ganga. Eso no significa que no se vaya ganga con cobre. Igual se pierde. ¿No significa que la ganga no tenga valor útil? Tiene menos valor útil. Lo que pasa es que hoy en día, como los procesos tecnológicos han ido aumentando y me permiten obtener aún de bajas leyes, por ejemplo, hay una empresa que se llama Minera Florida,
que recibe todos los relaves del teniente. La minera Florida recibe todos los relaves del teniente y ellos los procesan, los reprocesan y obtienen cobre. ¿Se entiende? Pero, como les De digo, baja calidad. ¿cómo dice? No. Bueno, el concentrado de cobre finalmente va a tener un porcentaje que varía entre un 25, ahí dice 28, entre un 25 y un 35% de cobre. Entonces, de una ley de un 1% que yo saqué del cerro, finalmente, llevándolo al proceso de flotación, después viene el proceso de filtrado del concentrado húmedo, ¿cierto? Y después el secado. Y una vez que tengo ese polvo verde plomizo, ese polvo verde plomizo sin mayor contenido de agua, a eso se le llama concentrado de cobre. Y eso es lo que yo obtengo como producto final de la flotación. Después de la flotación, como les decía, viene el filtrado de la espuma que tiene cobre, y después viene el secado de esa espuma, y queda un polvo fino de color plomo verdoso, que es el que contiene un porcentaje mucho mayor de cobre que el que saqué de la mina, que era del 1% aproximadamente. Entonces va a tener un porcentaje que varía entre el 25 y un 35%, ¿ya? Eso es lo que yo mando a fundición después para obtener cobre y obtener ánodos de cobre, ¿ya? Ahí se hace viable la extracción de ese mineral. Por eso tengo que pasar por procesos de concentración. Entonces, la concentración de sulfuros generalmente se hace por flotación, y la concentración de óxidos pasa por el primer proceso, que es la lixiviación. Ahí están los elementos químicos que yo tengo que agregar a la flotación. ¿Ya? Los colectores, que son los elementos, los reactivos químicos que hacen que las burbujas que yo genero por el espumante sean capaces de captar el mineral útil, o sea, el sulfuro de cobre. Y todo lo demás quede ahí en la pulpa. Entonces los colectores están encargados de volver el mineral hidrofóbico. Los colectores vuelven el mineral, el sulfuro de cobre, hidrofóbico, o sea que no quieran nada con el agua. Por lo tanto, se tienden a pegar a las burbujas que yo estoy generando con los espumantes. Como dice ahí, el espumante es el químico que forma espuma, es decir, innumerables burbujas pequeñas que captan el mineral atrapado, pero porque agregué colector. Si no agrego colector, las espumas no van a levantar nada. Esto para que salga a flote en la superficie, ¿qué cosa? El mineral útil, que en este caso sería, en el caso del cobre, ¿cierto? Sulfuros de cobre. Y los depresores son los que permiten deprimir. ¿Qué significa eso? Decantar y no flotarlos. Todo lo que es ganga permite deprimir o captar la ganga o estéril. Eso es un depresor. Entonces, en el caso de la flotación del cobre, el depresor más utilizado es la cal. El depresor más utilizado es la cal, porque es un regulador del pH, ¿ya? Cuando le quito acidez a la pulpa, lo que hago es deprimir la pirita. ¿Cómo le quité acidez? Agregando cal. Entonces, yo con eso voy a hacer que la pirita se vaya al fondo de la celda de flotación. Y así no la voy a levantar, porque recuerden que la pirita es un sulfuro de hierro. Es decir, si yo no agregara depresores, no solamente flotaría cobre, sino también pirita, que es un sulfuro de hierro que no tiene valor comercial. De ahí la razón de bajar el pH con la cal, para deprimir la pirita. Ya, chiquillo, ahora sí. Eso son 2 horas nomás de clase a esta Sí, hora. profe. Vimos hasta los espumantes. Sí, hasta los reactivos de flotación. Pero vamos a repasar eso, porque como recién lo estamos viendo.